sesión de hoy terminamos con el primer ciclo, con la reconstrucción del primer ciclo dedicado a Hermes Trismegisto. Quizás es un ciclo muy abstracto, con conocimientos muy simbólicos. La sesión de hoy sirve un poquito de enlace entre este ciclo y el siguiente que vamos a reconstruir, que es el ciclo de Egipto. Porque sabéis que Hermes era llamado Tot por los egipcios y Hermes es el nombre que le dieron los griegos. Se dice que Hermes fue su tercera encarnación. O sea, cuando los griegos lo nominaron, acordaros siempre del 3, es Trismegisto, que es 3, porque es 3 veces grande, porque es alquimista, porque es sacerdote, porque es filósofo. Es muchas cosas. Vamos a ver hoy un poquito acerca de su vida, de su misión y lo que nos puede aportar a cada uno de nosotros. Comentaros que la sesión es directa. Apenas hay una frase de introducción. Vamos directamente ya a las enseñanzas. Que os concienciéis de ello, que tratéis de estar en una buena posición, en un buen estado. Os decía que en estas sesiones tan abstractas es importante la energía que se transmite. Y para recibir de la mejor manera la energía es ponerse en línea recta con el universo y moverse lo menos posible. Y que la voluntad, la intención, la mente esté focalizada en lo que estamos recibiendo. Lo recomendable. Porque aunque sea para coger la botella y beber agua, aunque sea para tocar cualquier cosa, no salimos. Entonces es mejor que empecemos ya preparándonos y estando en un buen estado y mover el cuerpo lo menos posible y tener la mente focalizada en lo que estamos recibiendo. Y lo que dice de la voluntad, de que hay que tener voluntad. Sí, es cierto, le daba mucha importancia a la voluntad. Es muy importante. Sin la voluntad. Y dice además que la voluntad va unida a la materia, que desde la materia encuentras la voluntad para elevarte. ¿A la materia por qué? ¿No al espíritu? Porque tienes que conciliar la materia, tienes que estar en la materia, tienes que trabajar la materia para trascenderla. No puedes llegar al espíritu sin haber trascendido la materia, por eso es el maestro de la alquimia. Necesitas la roca para poder transformarla en oro, no puedes llegar directamente al oro sin la roca. Y en la materia se forja tu voluntad, porque es difícil. Porque hay un día a día, porque hay un tiempo, hay unos acontecimientos. La existencia del tiempo además se debe a que tú puedas vivir esos acontecimientos. Pero es curioso porque dice que el tiempo no se mueve, que es tu conciencia la que se mueve a través del tiempo, que lo único que hace es ordenar los acontecimientos que tienes que vivir. Y tu conciencia se mueve por esos acontecimientos, que cuando los vive, si en ti hay conciencia pura, si en ti hay conciencia verdadera, los trasciendes y eres un ser íntegro. Hace mucho hincapié que si huyes de la materia, no eres un ser íntegro, sino que te falta una estructura. De hecho, dice que eso es seguir a los maestros de las artes oscuras, que muestran el camino fácil, que es como el camino directo al cielo sin pasar por la materia. Pero que recuerdes que eres humano y estás en la materia, y que has venido para transformarla. Y que el cuerpo físico equivaldría, en cierto modo, a la materia. Sí, eso es. Eso es. Por eso él mostró el camino consiguiendo un absoluto control sobre la materia desde un cuerpo físico. Pero te dice, recuerda que estás aquí y que aquí existe la dualidad.
No es muy comercial, ¿no? El mensaje. Es muy real, lista. Hay como un principio femenino, ya lo veremos otro día, hay como un principio femenino que hay que trascender lo que es el caos de pensamientos y de emociones. Y luego hay un principio masculino que hay que trascender también, que se basa en las estructuras, doctrinas, estructuras rígidas. La trascendencia de los dos forma el ser andrógino, pero tienes que pasar y trascender y transformar las dos. Entonces muchas personas espirituales se quedan en el principio femenino, sin estructura, sin estructurar, sin un objetivo, sin una voluntad. Necesitas las dos cosas, necesitas los dos principios, que es el principio de generación del hermetismo. Necesitas el principio femenino y el principio masculino. Y cuando has trascendido ambos, entonces conformas una unidad. Entonces es el ser andrógino. Pero el ser andrógino es interno, no externo. Que es la superación de ambos principios. ¿Puedes explicar más claramente cuál es el principio femenino y el masculino? Sí, el principio femenino, cuando no está realizado, te mueves en el caos, en la confusión, sin dirección, sumido en pensamientos, en una nube de pensamientos y de emociones. Y no tienes un objetivo claro, no tienes una dirección clara, te falta estabilidad, porque no tienes una estructura, te falta voluntad. Entonces te ves sometido a las modas. Como te sientes solo, te dejas llevar por grupos, porque no hay en ti una identidad clara de quién eres. No hay un ego fuerte, hay un ego frágil, no hay una identidad. Necesitas el principio masculino. Eres altamente vulnerable, altamente manipulable. El principio masculino no trascendido es rígido, dogmático, puede llegar incluso a ser exitoso materialmente, pero carece de corazón, carece de emociones. Cuando tú focalizas las emociones, las rediriges, que es la unión de los dos principios, y los trasciendes, entonces puedes abrir tu corazón realmente. Porque tienes control absoluto sobre tus emociones y sobre tu mente. Y es en ese proceso en el que estamos. Hay un principio masculino y un principio femenino desde el origen de la creación. Y esa trascendencia es interna, no externa. Problema de los avances científicos y de los avances tecnológicos que dañan el mundo interno. Tienen que estar al servicio del mundo interno, no para huir, escapar del mundo interno. Principio masculino y femenino no quiere decir hombre y mujer, pero sí que principio masculino y femenino. Pero no hay 25 ni 80 géneros, hay 2 géneros. Eso es una realidad. Tratar de crear otra realidad se desmontará, se hundirá. No tiene estructura. No tiene realidad. ¿Y dónde está el principio masculino? En el dogmatismo. En las reglas rígidas, humanas. En la confrontación. En la falta de unidad. Ahora hay como un... Me siento orgulloso de vivir en un principio femenino completamente desestructurado y completamente desequilibrado. Y trato ahí de encontrar una identidad que nunca voy a encontrar porque estoy yendo en contra de mi naturaleza.
Y lo mismo sucede con el principio masculino que niega al femenino. Entonces al principio femenino le falta identidad, le falta, vamos a decir, ego. Pero el ego hay que vivirlo, porque hay que colaborar con él para poder trascenderlo. No puedes trascenderlo huyendo de él o negándolo. Al contrario, tienes que hacerte uno con él, y para hacerte uno con él tienes que vivirlo completamente. Y una vez lo has vivido completamente, consigues trascenderlo. Pero hay unas etapas y no puedes saltarte ninguna. Y lo que sucede siempre que hay avances científicos tecnológicos es que el ser humano se piensa que puede saltarse etapas en el mundo externo, pero no crece en el mundo interno. Y eso ha llevado al extremo propicio el hundimiento de la Atlántida. Porque ya había entonces gran cantidad de avances tecnológicos, genéticos, hizo todo tipo de experimentos. Hasta el punto de negar la parte divina. Hasta el punto de tocar lo más sagrado. Y los 7 señores de la luz son los 7 principios herméticos. Son las 7 leyes del universo, que rigen en todos los planos, en todos los universos. Los ha referido en el texto: el principio del mentalismo, el principio de correspondencia, el principio de vibración, el principio de polaridad, principio de causa-efecto, principio de generación. En la generación hay una parte masculina y femenina. En la creación hay una parte masculina y femenina. El vacío y lo creado. Como seres humanos tenemos polaridad. Vivimos en el bien, vivimos en el mal. Tenemos que purificar el mal, tenemos que trascenderlo para encontrar el bien. Solamente cuando nos elevemos y no estemos aquí, podremos estar por encima de la dualidad. Pero no podemos hacerlo mientras estemos aquí, porque es nuestra naturaleza cuando estamos aquí, y solo existe el presente. El que cambie dependerá de nosotros, pero hay que trascenderlo, hay que vivirlo. Si no, volveremos para vivirlo. Por eso dice el texto: tenéis que desprenderos de todo lo que os arrastra hacia abajo. Estamos en un momento del cambio y de la recuperación del lado femenino, porque con el hundimiento de la Atlántida el masculino se puso por encima de y aniquiló al otro. Ahora con el el equilibrio de ambos se conseguirá la neutralidad. Los dos son necesarios. No puedes negar el otro. Es que no podemos negar ninguna parte de nosotros. No podemos negar el ego, no podemos negar el mal, no podemos negar ninguno de los principios. Hay que trascenderlos, hay que transmutarlos, pero para transmutarlos hay que vivirlos. No puedes vivir, has venido a transmutar. Has venido a trascender. Por eso no es momento ahora de retirarse a un sitio, no, tienes que estar dentro. Y tienes que vivirlo. Y tienes que vivir el mal para transmutarlo y trascenderlo. Tienes que vivir los dos principios para equilibrarlos, transmutarlos y trascenderlos. Tienes que vivir la materia, tienes que vivir la parte humana para vivirla, trascenderla y transmutarla. Pero has venido para vivirlo. Con conciencia, con voluntad.
con intelecto. El intelecto es el sentido común, el darte cuenta, el ser consciente. El intelecto es ver lo que es, lo que conecta la mente con el espíritu, y a través del intelecto lo trasciendes. Luego da un par de ejercicios. El ejercicio del círculo de luz, para protegerte y llenarte de luz. Te dice también algunos ejercicios que hacían. Hermes es Mercurio, el mensajero de los dioses. El mensajero de los dioses porque ese es el que está más próximo a Dios, que lo representaban en el Sol. Entonces el planeta Mercurio es el que está más cerca del Sol. Y al mismo tiempo, el mercurio, como material, cuando se toma una roca con semillas de oro, con polvo de oro, el mercurio permite separar el oro de la roca. Ese es el proceso alquímico. Entonces no somos la roca, no somos el oro, somos el mercurio. Un buen ejemplo. Y no puedes encontrar el oro si no extraes la roca. Aquí no puedes encontrar el espíritu si no partes de la materia. Porque están en tus conexiones neuronales, que son un reflejo del universo. Pero no puedes irte al universo sin tu cerebro, sin tus conexiones neuronales, que tienes que llenarlas de luz, a través de tu voluntad, de tu intención focalizada. Necesitas tu voluntad, tu mente clara y tu corazón abierto. Tu corazón abierto es el principio femenino trascendido, tu mente focalizada es el principio masculino trascendido. Y los dos son uno. Conformas una trinidad, el principio masculino, el principio femenino y tu cuerpo, tu vida, tu vitalidad. Y los tres son uno. Bueno, luego hay varias interpretaciones, ¿no? Que las naves cuando salieron de la Atlántida, pues es el arca de Noé. También se dice que encarnó como Enoc, que tuvo varias encarnaciones. Están hablando de la geometría sagrada. Eso también es Pitágoras, porque fue el maestro de Pitágoras. La Tetractis, que es la pirámide de 10, que también es la gran pirámide que se dice que él construyó. Pero es un servidor de la luz, que es el origen de los reyes, servir, que luego pues se ha convertido en otra cosa. En servirse de... que no es lo mismo. Pero eran reyes porque tenían la conexión y guiaban a un pueblo. Servían a ese pueblo. Y así eran los primeros faraones, los primeros reyes egipcios, conforme fue pasando las épocas. Muy intenso. Los primeros que vienen representados prácticamente como si fueran dioses. Luego es la época de los semidioses y ya pues la época de los últimos, hasta la completa destrucción del imperio egipcio, del que nos han quedado algunas huellas a través de los griegos que fueron iniciados en escuelas mistéricas egipcias. Si recordáis la vida de Pitágoras, no le dejaron entrar en los templos más elevados. Y aún así, fijaros cuánto conocimiento.